Quiero con este video responder la siguiente pregunta. ¿El diezmo sigue vigente? ¿El diezmo es obligatorio para el presente? Quiero que sepan que existen muchos pastores que están diciendo en sus congregaciones que el diezmo para el presente es una obligación. Escuché uno de estos pastores que decía, vamos a leer Mateo 5:17, palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces este pastor utilizaba esta porción bíblica y decía, ahí está, Dios, Jesucristo, no vino a abrogar la ley. Por consecuencia, el diezmo sigue siendo una obligación. A mí me gustaría preguntarle a este pastor, ¿usted está circuncidado? Porque la circuncisión, o sea, cortarte tu prepucio, es parte de la ley. A mí me gustaría preguntarle a esta persona, ¿por qué razón se corta la barba si la ley demanda que el hombre no se la corte? Me voy a poner un poco más exigente. Quisiera saber, líder de esta iglesia que dice que el diezmo es obligatorio, ¿cuándo fue la última vez que apedreaste a una mujer por conseguirla en adulterio? Porque eso es lo que demanda la ley. Me voy a poner un poco más profundo. En tu congregación yo me imagino que tú tienes un filtro para reconocer cuando la mujer tiene el periodo, porque cuando la mujer tiene el periodo no puede entrar a tu iglesia. Lo haces, no lo haces, no estás cumpliendo la ley. Por último, quisiera preguntarte, querido amigo, tú que expones la palabra y que dices que el diezmo es una obligación, ¿cuándo fue la última vez que realizaste un sacrificio, que sacrificaste un cordero en holocausto para Dios? Todo esto también pertenece a la ley. Vemos en conclusión cómo sus argumentos se hacen pedazos porque lo que están haciendo es emplear la ley para su propia conveniencia. Exigen el diezmo, pero no hacen todo lo demás. Y claramente no es necesario hacer todo lo demás porque estamos bajo una mejor ley. Una ley que se centra en Jesucristo. El diezmo para el presente no es una obligación. Repito, el diezmo para el presente no es una obligación. Ahora, una cosa muy distinta son las ofrendas. Y hay personas que me preguntan lo siguiente, y Panisa, ¿yo puedo ofrendar destinando ese dinero para alguna institución benéfica? O sea, quiere decir, yo puedo apartar un dinero que va a ser para Dios y la voy a destinar en obras sociales. Bueno, te quiero responder. Y la respuesta es que no lo puedes hacer así. Una cosa son tus donativos, que tú puedes, por medio de tus donativos, mostrar tu carácter como cristiano y puedes involucrarte en obras benéficas. Pero queda claro, son donativos. Las ofrendas pertenecen únicamente a la obra de Dios. Voy a colocarte una ilustración para que me puedas entender. Tú y yo nos hacemos socios. Vamos a crear una institución fotográfica, una escuela de fotografía. Esta escuela empieza a tener utilidades y te toca tu parte y mi parte. Cuando yo te voy a entregar tu parte, yo te digo, mira, esta es tu parte, pero no te la voy a dar a ti. Quiero entregarla a obras benéficas porque estoy seguro que eso es mejor. ¿Te parece justo? Indudablemente no lo es. De la misma manera es con Dios. ¿Cuántas veces decimos, Dios es mi socio? Mi negocio es próspero porque Dios es mi socio. Voy a realizar un emprendimiento y Dios será mi socio. Recuerda, cuando tienes un socio, ese socio demanda una parte y esa parte tiene que ser destinada a donde el socio quiera que sea destinada. Las ofrendas, bíblicamente hablando, deben ser destinadas a las iglesias. Ahora, aquí es importante reconocer cuáles son las funciones primordiales de una iglesia. En primer lugar, esa iglesia debe predicar el evangelio, debe crear discípulos, debe establecer ministerios,
debe preparar evangelistas para que se vayan en misiones y puedan seguir extendiendo el evangelio, cumpliendo la gran comisión. Si esa iglesia que tú conoces realiza todas estas funciones, claramente a esa iglesia tienes que ofrendar, porque está obedeciendo lo que Dios dejó como mandato. Pero si esta iglesia no cumple estas funciones y está abocada a obras benéficas, no es lo que Dios manda, no es lo que Dios estipuló para esta institución. Entonces es importante que conozcas qué es una iglesia, cuál fue su función, para que entiendas que esa función, para que se pueda materializar, para enviar discípulos, evangelistas, crear misiones, hacer ministerios, se necesita dinero, y ese dinero proviene de las ofrendas. Muy bien, la Biblia habla de recompensas. Mateo 6:20, que dijo Cristo: no acumulen riquezas donde la polilla y el orín corrompen. Acumulen riquezas en el cielo. Y cuando tú lees a Pablo en 1 Corintios 3, del 11 al 15, él también habla de estas recompensas que vamos a tener. La Biblia habla de recompensas, que es algo distinto a la salvación. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el creyente puede tener recompensas según la calidad de sus obras, no de la cantidad de obras, según la calidad de obras. Lee 1 Corintios 3, del 11 al 15. Cristo es el fundamento. Y con base a ese fundamento nosotros podemos colocar encima obras, oro, madera, etc. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras que dijo Cristo? Aclaro antes de entrar allá. Quiere decir, nosotros podemos ofrendar. No estoy hablando de que tienes que entregar oro, tienes que saber interpretar la palabra. Estoy hablando que según el fundamento de Cristo, nosotros ponemos nuestras obras. Y si nuestras obras tienen calidad, como los metales preciosos, pues van a pasar el fuego y van a ser recompensadas. Recompensadas con galardones, con coronas. Ahora, ¿cuál es el fundamento que nos dejó Cristo? Id y haced discípulos, prediquen el evangelio. Y es interesante que muchas veces creemos que para ser discípulos y para predicar el evangelio, estas personas que lo realizan no necesitan de dinero. Claramente necesitan de dinero para alimentarse, para vestirse, para el sostén de su familia, porque son seres humanos igual que tú. Ahora, quiero decirte algo. Si tú quieres hacer un curso, debes pagar por él. Cualquier curso. El conocimiento tiene un costo. El conocimiento tiene un valor. Pero con las cosas de Dios es diferente. Mucho cuidado con esto. El pastor, el evangelista o maestro, debe exponer la palabra sin ponerle precio. Por gracia recibimos, por gracia damos. Exponemos la palabra sin tener condiciones monetarias. Si tú estás escuchando a un hombre que te condiciona monetariamente para exponer la palabra, no está este hombre exponiendo de manera correcta la palabra. Si tú estás yendo a una iglesia donde se te obliga a diezmar, esa iglesia no está obedeciendo nuestra institución, nuestro manual, nuestro fundamento, que es Cristo y su palabra. Ahora bien, si tú estás consciente de que esta figura de autoridad espiritual está edificando tu vida, está edificando a tus hermanos, está practicando lo que dijimos que es una iglesia, hace misiones, prepara evangelistas, realiza discipulados, se permanece en oración, se preocupa por las ovejas, ¿no sería honroso y justo que bendigas a tu maestro y a tu pastor? Lo ves descabellado porque quiero que sepas que yo no lo veo descabellado. Yo lo veo honesto. Pero es importante que sepan que esto no es una opinión mía, sino que también es un mandamiento bíblico.
aquí en la Biblia podemos encontrar información que tiene relevancia con este tema. Vamos un momento a 1 Corintios 9, del 7 en adelante. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Versículo 11, presta atención. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaramos de vosotros lo material? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Queda claro. Si tienes un pastor, si tienes un maestro que está bendiciendo tu vida, que te está entregando herramientas espirituales, que te está diciendo cómo ser un hombre y una mujer de bien, cómo cuidar tu matrimonio, cómo mantener esa relación, si constantemente te está entregando semillas, ¿qué hay de malo de que tú le entregues voluntariamente ofrendas a esa persona? No hay nada de malo, es completamente honroso. Versículo 14, nuevamente. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que las personas, muchas personas, tristemente no comprenden que un siervo de Dios, su prioridad es estar en comunión con Dios y estudiando su palabra. Y esto lleva tiempo. Estos pastores necesitan llevar tiempo, horas diarias, para poder alimentarse, para alimentar a otros, para poder discipular a otros. Y en ese tiempo que están empleando, ¿cómo pueden trabajar en otra cosa? ¿Cómo pueden mantener una iglesia y también mantener un trabajo? Hay personas que lo hacen, gloria a Dios por sus vidas, pero tenemos aquí claramente que si hay una persona que está entregada por completo al ministerio, debe vivir del Evangelio, pero nunca ponerle precio al Evangelio. La persona, la congregación, sus ovejas lo honran voluntariamente. Vemos aquí la diferencia, ¿no? Ahora, vamos a continuar y vamos a establecer otro principio. ¿Cómo se debe ofrendar? Si tú vas a 1 Corintios 16, del 1 al 3, vas a poder reconocer que la ofrenda es algo sistemático. Tristemente vemos personas que ofrendan cuando se acuerdan. ¡Ay, vamos a ofrendar! Pero aquí se deja claro que la ofrenda es sistemático. Ganas 15, ganas el último, ese mismo día apartas algo para Dios. Apartas algo para la extensión de su reino. Ya está preconcebido aquí en tu cabeza que cuando llegue ese dinero, como Dios es quien sustenta, quien provee y quien protege, tú apartas algo para Él. No diezmas. Fíjate cómo lo dice aquí 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Lo ves? Pablo no le está diciendo diezma. Pon aparte algo según tú hayas prosperado, para que vayas guardando y vayas depositando a Dios sistemáticamente. No es algo que se tiene que tomar a la ligera, es algo que tiene que ser sistemático. Ya tiene que estar claro en tu agenda, en tu calendario, en tus órdenes de prioridades. Aparta algo, repito, no diezma, aparta algo. Ahora, si tú lees y quieres tener mayor información de todo lo que es la ofrenda, si quieres hacer un estudio un poco más extenso, los principios del ofrendar,
el propósito del ofrendar y las prácticas del ofrendar, yo te recomiendo que lees por completo el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Lees 2 de Corintios 8 y vas a poder tener estos principios. Sin embargo, quiero aclarar, o quiero más bien rescatar de 2 de Corintios 8, el versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Nuevamente, Pablo no dice que han diezmado. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia estaba tan consciente de lo importante que es ofrendar a los siervos de Dios que lo veían como un privilegio y le rogaban a Pablo que les permitiese participar en este privilegio. ¿Cuál era el privilegio? Bendecir a sus hermanos en la fe. Cada uno quería bendecir, quería participar. Entonces, estamos viendo cómo se tenía claro que cuando nosotros ofrendamos y entendemos lo que es ofrendar, es un privilegio. Es un privilegio bendecir a un hijo de Dios. Y Dios, todo lo que nosotros hagamos, lo toma en cuenta. ¿Qué dijo Jesucristo? Si alguno de vosotros da un vaso con agua a otro, será tomado en cuenta. Dios es justo. Ahora bien, en ese mismo capítulo, 2 de Corintios 8, vamos un momento al versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Quiero decirte algo. Dios pone a prueba y mide nuestra fidelidad por cómo utilizamos nuestras finanzas. Una cosa es decirle a Dios que lo amamos y otra cosa es muy distinta cuando tú dices, reconozco que todo lo que estoy teniendo y lo que estoy recibiendo proviene de ti. Por eso quiero bendecir con este dinero a otros hermanos. Una forma por medio de la cual Dios mide nuestra fidelidad es cómo empleamos y utilizamos nuestro dinero. La Biblia es clara con eso. Ahora, en 2 de Corintios 9, vamos un momento al versículo 7. Vámonos del 6, 2 de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 de Corintios 9, 7, aquí está la clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. No permitas que hombres te manipulen para diezmar o para ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Cuando tú das con gozo, cuando tú entiendes que todo lo que tienes proviene de Dios, das con alegría. Y para finalizar, yo sé y entiendo que en este tiempo hay muchas personas que tienen un poco de recelo, para no decir rechazo, con el tema de las ofrendas, porque hay tantos lobos, hay tantos manipuladores, que es difícil comprender el tema. Sin embargo, quiero que sepas algo. Yo entiendo y he escuchado muchas personas que dicen, yo voy a dar, pero yo cuando ofrende, yo quiero saber a dónde llegó ese dinero. Yo quiero saber cómo esa iglesia lo está utilizando porque a mí no me van a robar. Ese pensamiento está mal formulado. Cuando tú entregas, Dios sabe que tú estás entregando. Dios se encargará de bendecirte. Pero recuerda, Dios es tu socio, ¿no? Y cuando tú le entregas tu parte a tu socio, como Él manda en la iglesia, si en la iglesia roban lo que tú estás ofrendando, Dios se encargará de esa persona. Tú
tienes que comprender que no te están robando a ti, están robando a Dios. Ya tú cumpliste, ya tú entregaste. Pero para esto debes de tener claro qué es una iglesia, cuáles son sus principales funciones. Debes de tener claro en tu corazón, esta persona está edificando tu vida, esta persona te está dando testimonio, esta persona te está ayudando a crecer en el conocimiento de Dios. Sé honesto, conócete y conoce en tu corazón si en realidad por medio de tu conciencia tú sabes que este hombre es un hombre de Dios. Y para poder reconocer quién es trigo y quién es cizaña, es indispensable el estudio de la palabra. Es indispensable el estudio de la palabra. Y muchas veces terminamos engañados también, pero debemos descansar en lo que te acabo de decir. Dios ve el corazón. Quiero finalizar con Gálatas capítulo 6, versículo del 6 en adelante. El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está. Tienes un pastor, tienes un maestro que te está enseñando, a esa persona haz partícipe de toda cosa buena. No dice que le des un diezmo, dice hazlo partícipe de tus bendiciones. Si te está edificando, si te está alimentando, hazlo partícipe de toda cosa buena que te suceda. Seguimos leyendo Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios nadie lo engaña. Si hay alguien que está robando por medio de la ofrenda, Dios sabe quién es y Dios se encargará de esa persona. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, si tú profundizas en el regalo que ya se te entregó y que te lo entregó Jesucristo, si tú meditas en el sacrificio de Jesucristo y te das cuenta que cuando tú no tenías nada y eras merecedor de nada, Cristo te hizo coheredero de su reino, tú empiezas a comprender que voluntariamente en varias ocasiones ni siquiera te limitarías al 10%, darías mucho más. ¿Por qué? Porque mientras más des, más vas a ser bendecido. Pero esto es algo que tienes que llegar a esta conclusión voluntariamente, convencido de que es así, no porque alguien te manipule, no porque alguien te lo exija. Dios ve el corazón. A medida de que tú profundices en esto, a medida de que tú obedezcas y sepas que hay que ofrendar para el reino de Dios, hay que tener donativos y causas sociales para exponer nuestro testimonio y nuestro carácter de Cristo, pero son cosas distintas. A medida que camines con Cristo, vas a tener mayor discernimiento y voluntariamente vas a poder tener ese concepto de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Es un privilegio ofrendar y apoyar a nuestros hermanos en la fe. Que nunca se te olvide eso, y mucho menos en este tiempo de tanta necesidad. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo. Si este video fue de bendición para tu vida, compártelo con tu familia, con tus amigos, en las cadenas de WhatsApp, para que pueda llegar a más personas esta doctrina. Bendito amor que nos une.